Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están integrando a este breve adelanto, este conversatorio, adelanto de lo que será el curso sobre nueva ley de adopción que comienza la próxima semana, el miércoles 15 de octubre. La idea es mostrarles también un poco lo que será este curso, una breve pincelada para que se entusiasmen, puedan visitar el sitio web del Instituto de Estudios Judiciales, explorarlo y ver la posibilidad de participar. Nosotros pensamos, junto con Alicia que nos acompaña acá, la voy a presentar de inmediato, que en realidad esto es este tipo de actividades junto con otras que seguramente van a realizar distintas entidades académicas, son esenciales para poder eh, abordar una ley que modifica sustantivamente el procedimiento, las reglas y en definitiva lo que se va a entender por adopción en el futuro en la tramitación de los tribunales. Entonces es importante que nos vayamos formando en estas materias. Y en esta oportunidad, en este conversatorio, vamos a contar con la participación de la profesora Alicia Fuentes, ya psicóloga, es magíster en intervención psicojurídica y forense, magíster en investigación en psicología, docente y doctorante en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Ella nos va a presentar el tema bienestar y participación significativa en la adopción de niños, niñas y adolescentes. Y quien habla, bueno, mi nombre es Sergio Enríquez, soy abogado de la Universidad de Chile, soy juez en este momento del Centro de Medidas Cautelares y estoy eh, bueno, terminando allí mi participación en el Centro de Medidas Cautelares, pero además tengo dos magísteres, uno en infancia, adolescencia y la familia, otro en Derecho Procesal, de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Nacional de Rosario, respectivamente. Y he estado Escritorio. participando activamente en el debate sobre Mm, la ley de adopción. ¿Ya? Entonces, les dejo con la profesora Alicia Fuentes, ya tiene 20 minutos, y luego partiré yo también con esta breve pincelada de lo que podría ser este curso, que va a estar todo mucho más profundizado, con más temas docentes de primera línea en esta materia. Dejo entonces con usted a la profesora Alicia. Adelante, profesora. Muy bien, muchas gracias Sergio, un honor que me hayas presentado en esta oportunidad. Los saludo a todos los que están hoy día en este seminario, en este conversatorio. Nosotros con Sergio también representando al cuerpo docente que es parte de este curso que comienza la próxima semana. Como decía Sergio, con profesores, con docentes de un excelente nivel para empezar también a trabajar, ¿cierto?, en formación y en todo lo que implica esta nueva ley sobre adopción. Y bueno, yo creo que soy la única, si no es que casi la única, digamos, psicóloga o profesional del ámbito psicosocial quizás en esta charla de hoy, pero también por lo mismo, digamos, mi rol acá también tiene que ver con mostrar que tenemos una nueva ley de adopción que por supuesto tiene cambios a nivel, ¿cierto?, procesal, normativo, pero también la idea es poder mirar, ¿cierto?, hacia los factores psicosociales de la adopción, ¿cierto? Que avancemos también respecto de aquello para que veamos, ¿cierto?, la adopción desde cómo ojalá podamos también trabajarla, ¿cierto?, desde el punto de vista interdisciplinario. Así que mi rol acá, ¿cierto?, es un poco traer eso, lo que pasa con los niños, ¿cierto?, lo que pasa con las familias también que están involucradas en este proceso que es tan importante para un niño. O sea, es un cambio que la verdad es bastante significativo en la vida de un niño. Voy a compartir pantalla. Voy a ir en mi presentación de hoy em, sobre bienestar y participación significativa en la adopción de niños, niñas y adolescentes. Mi magíster en investigación en psicología fue sobre la participación de los niños en el ámbito de adopción, pero la participación en los procesos judiciales de adopción. Entonces, lo que traigo hoy día es en parte los resultados de esa investigación que fue uno o dos años antes de esta nueva ley, que creo que también es bueno poder visibilizar en qué estábamos y en qué estamos seguramente todavía ahora respecto de la participación, este concepto tan importante, este principio de la Convención de los Derechos del Niño
en un proceso judicial que es tan relevante para la vida, para la identidad, para los vínculos de un niño o niña. Entonces, partamos primero pensando que el escenario de la adopción a nivel contemporáneo también tiene muchas diversidades y complejidades. Las características y necesidades de los niños también son muy diversas. Niños mayores, en el caso también de nuestro país, niños que cada vez más grandes son adoptados, grupos de hermanos, la diversidad étnica y racial, y también necesidades de salud o también de discapacidad. Además de eso, también diferentes situaciones por las cuales los niños llegan a la adopción. Abandono, entrega voluntaria en algunos casos, ¿cierto? Antes conocida como la cesión, la inhabilidad parental también, ¿cierto? De la familia de origen, y también una diversidad respecto de las familias que adoptan, matrimoniales, monoparentales, homoparentales, con hijos previos, entre otras también características. Entonces uno, si ve todo esto, ve todas estas características, ¿cierto? De los niños, la triada adoptiva, ¿cierto? Que es el niño, su familia de origen, la familia adoptiva, vemos entonces que hay muchas variables y eso por supuesto imprime una mayor complejidad a la adopción. Además de esto, en nuestro país también, estas transformaciones no están ajenas a nuestro país. Aumento entonces de las adopciones nacionales más complejas en el sentido de diversos orígenes sociales, étnicos, culturales, niños sobre los 3 años de edad, con diferentes necesidades y particularidades. Aumento también de las adopciones de niños con un origen racial distinto a la familia adoptiva, de mayor edad, que también pertenecen a un grupo de hermanos o se adopta al grupo de hermanos, con necesidades de salud. Lo que también lo que vi en mi investigación es muchas necesidades de salud mental también, y también relacionadas con discapacidad. Y eso por supuesto que hace muchísimo más complejo la adopción. Verastegui, que es una autora argentina que también ha trabajado en estos temas, plantea que, esto también usted seguramente lo ven en la práctica, a medida que aumentan las necesidades especiales de un caso en particular, ¿cierto? Cuando se suman estas complejidades, a su vez, ¿cierto? Disminuyen las familias disponibles, ¿cierto? Eventualmente para hacerse cargo de esos cuidados. Y esto lo vamos entonces también a ligar con la participación. Estamos hablando, ¿cierto?, que en la adopción se toma una decisión fundamental, trascendental respecto de la vida de un niño y también de familias que están ahí, ¿cierto? La familia de origen, la familia adoptiva. Y un elemento fundamental dentro de estos procesos debería ser también la participación de los niños. Entendemos que la participación puede ser una herramienta importante para salir de la victimización, la pasividad, el silencio que seguramente muchos de esos niños también han vivido. Y también es un enfoque de las prácticas restaurativas, ¿cierto? Un buen proceso judicial donde un niño pueda participar con todos los resguardos y cuidados, sin duda que puede ser también una instancia que promueva sus habilidades, su resiliencia, ¿cierto? Y también su posibilidad de alguna forma de restauración de sus derechos o de reparación de lo que ha experimentado. Desde este enfoque me paré yo para hacer esta investigación y ahora quiero contarles un poco más sobre eso. Yo tomé dos modelos de participación significativa, los voy a mencionar muy rápidamente para entrar ya en los resultados. Un modelo que toman algunos autores holandeses, Bouma y otros más, que toman el artículo 12 de la Convención y lo llevan a un modelo dimensional. A veces cuando hablamos de participación es como un clásico que vemos una escalera, ¿cierto? De participación con peldaños. Lo que hacen estos autores tomando el artículo 12 del derecho a ser oído es pensar en dimensiones, ¿cierto? En condiciones que deberían estar presentes siempre que un niño participe en un proceso y también en el ámbito judicial. La información, ¿cierto? La escucha con espacios que sean adecuados, instando al niño también a que pueda participar y que pueda finalmente decidir si ejerce o no el derecho a ser oído. Y también el involucrar, o sea, que sus opiniones sean escuchadas, ¿cierto? Que también sean razonadas respecto de las decisiones y que esas decisiones también puedan ser comunicadas y también puedan ser de alguna forma experimentadas de forma significativa, que los niños se sientan parte de la decisión judicial que también se toma respecto de sus vidas. Y un modelo clásico, el de Laura Landi, ¿cierto? Respecto también de participación, incluso más en lo concreto. Ella habla de un espacio, que no solamente el espacio físico, que también es importante, sino también el espacio en términos de oportunidades, de inclusión a todos los niños. Y a veces también eso cuesta un poco más. Los niños más pequeños, niños con algún tipo de discapacidad donde tienen menos oportunidades de participación. La voz, la posibilidad de que los niños puedan expresar sus puntos de vista,
la audiencia, ¿cierto? ¿Quién escucha finalmente a un niño? Esto es muy relevante, ¿cierto? Ojalá sean los tomadores de decisiones los que escuchen directamente a un niño. Y por último, la influencia. ¿Qué pasa con la opinión del niño, ¿cierto? Lo escuchamos como meramente digamos, un checklist, como una tarea que tengo que hacer, pero después dejo guardada esa opinión, ¿cierto?, en un cajón, o tomo esa opinión, independiente que la decisión vaya en esa línea o no, pero la tomo para razonar, ¿cierto?, para argumentar respecto de finalmente una decisión en cualquier ámbito, también por supuesto en el ámbito judicial. Entonces nos situamos desde ahí, ¿cierto? Desde, hay normativa internacional, nacional, ¿cierto? Respecto de participación, con estos modelos que yo les comentaba, que son modelos mucho más integrales respecto de la participación, y también pensando entonces cómo ligamos esto a la participación de los niños en las causas de adopción, cuando sabemos primero que hay barreras. Sabemos, ¿cierto?, que hay barreras para que los niños participen. Los niños además son considerados dentro de las reglas de Brasilia como un grupo vulnerable para el acceso a la justicia. Y ahí yo siempre pienso, ellos son los niños, niñas, adolescentes, ellos vulnerables o en realidad el sistema los hace vulnerables para poder acceder, ¿cierto? Yo creo que esa es la lógica, más que el problema está en ellos, es en cómo damos o no las oportunidades, las condiciones para, ¿cierto? Todo esto además dentro del contexto, ¿cierto?, de justicia de familia y específicamente de la adopción. Entonces, en esta investigación que yo les cuento, conversé con jueces, juezas de familia, consejería técnica y también con los programas de mi abogado, respecto de entonces cómo es o no, quise conocer cómo era la participación de los niños en la adopción, en los diferentes, digamos, procesos que hay en la adopción. Bueno, ¿qué información tienen los niños? Los que participan. Desde ya les cuento que no participan mucho por diferentes razones porque son niños, por ejemplo, que están en residencias proteccionales, entonces se entiende que participar puede ser más dañino, ¿cierto? Este típico dilema entre protección versus participación. Y en otros casos se considera que en realidad la opinión puede no ser siempre relevante para los procesos. Y en el caso de los niños que sí participan, la información tiende a ser escasa, muy variada. O sea, hay niños que tienen, por ejemplo, si están en PMA o en la niñez se defiende, ¿cierto? Tienen un abogado que les puede dar esa información. Pero si no tienen ese abogado, tienen muchas veces poca información para participar de los procesos. Respecto a los mecanismos de escucha, va a depender mucho también de la etapa del desarrollo. Niños más pequeños, por lo general no se escucha, ¿cierto? Los niños preescolares 4, 5, 6 años, es difícil que sean escuchados porque también requieren de muchos ajustes para que también puedan participar. Em, pero también muchos jueces y consejeros técnicos hablaban, ¿cierto?, de la ley de garantías y nos decían, bueno, sí, entendemos que la participación puede ser compleja, pero tenemos una ley de garantías que nos habla del derecho a ser oído, también del debido proceso. ¿Cómo entonces vamos a em, articular, ¿cierto? Digamos, combinar ese tipo de tensiones en ese sentido? Entonces también muchos jueces ya estaban pensando en, bueno, ¿qué ajustes podemos hacer para hacer una mejor escucha en estos casos? Y sin duda también el tema de la decisión, ¿cierto? En muchos casos en la adopción, sobre todo niños en residencias proteccionales, esa decisión no era comunicada directamente por el juez o la jueza, sino más bien por la residencia, por los profesionales de la residencia o por el equipo de representación jurídica. Em, y en otros casos los niños sí eran más involucrados en la decisión en aquellas situaciones donde, por ejemplo, un niño era adoptado por el cónyuge, ¿cierto?, de su mamá, por ejemplo, y eran mucho más involucrados en el caso, eran escuchados y en muchos casos también eran invitados a participar de la audiencia donde se daba la decisión final, ¿cierto?, la audiencia de juicio. Entonces acá, desde este punto de vista, tenemos mucha variabilidad en cuanto a la forma de escuchar a los niños cuando son, ¿cierto?, escuchados además en estos procesos judiciales de adopción. Entonces ahí tenemos también una necesidad de mayor homologación. Me voy a saltar estas viñetas para no ahondar. ¿Qué facilita? ¿Qué obstaculiza? ¿Cuáles son los desafíos respecto de la participación infantil en la adopción? Hay muchos tribunales que ya tienen buenas prácticas, ¿cierto? Cuentos que informan respecto del proceso, del lugar, Mami, cartillas de derechos, Tribunalia, también los que no conocen Tribunalia, les aconsejo revisar también, buscar en Google porque es una excelente iniciativa también para acercar a los niños
digamos, al sistema de justicia, a los tribunales y también puedan comprender mucho mejor. Algunos tribunales se coordinaban, ¿cierto? Y obligaban al abogado o a la familia a informar previamente respecto del proceso y también de invitarlos a una audiencia reservada, ¿cierto? Había, por ejemplo, acuerdos de comité de jueces que planteaban que había que escuchar a los niños en la adopción siempre, ¿cierto? Y buscar los mecanismos para poder llegar hasta ellos y poder citarlos a la audiencia reservada. Obstaculizadores, por lo general, la idea de la sobreintervención y la victimización secundaria. O sea, si es un niño que ya ha pasado, por ejemplo, antes por una medida de protección, estaba la idea de que la participación puede ser más dañosa que beneficiosa, cuando en realidad, cuando es bien llevada, puede ser un proceso que también ayuda a un niño. Algunas barreras de infraestructura, de acceso, de prácticas también a nivel institucional. No tenemos tampoco estándares homogéneos respecto de las entrevistas, ¿cierto? O por lo menos no estamos o no están todos de acuerdo respecto de ciertos estándares, las demoras también en los procesos y también la falta de capacitación. Desafíos, desde ahí tenemos muchos, ¿cierto? Fortalecer el trabajo con la familia de origen, también lo planteaban muchos jueces y consejeros técnicos. Aumentar la citación de los niños a la audiencia reservada, haciendo los ajustes para que sea un espacio seguro y de resguardo para los niños. También estandarizar la entrega de información. ¿Qué se le dice antes a los niños, ¿cierto? Respecto de estos casos. El uso de la sala Gesell, que yo sé que en muchos tribunales hay, en otros no, pero no siempre es utilizada. Tampoco están los tiempos, que también eso es una barrera, ¿cierto? Y también hacer, por supuesto, sensibilización, formación, capacitación y también ojalá sentencias en un lenguaje que sea claro para los niños, que ellos puedan también leer y puedan acceder a aquello. ¿Qué otros elementos más dentro de la investigación? Bueno, aparecieron varias situaciones relacionadas con características, necesidades también de los niños y niñas en la adopción. Muchos niños, ¿cierto?, que llegan a la adopción luego de trayectorias en instituciones proteccionales de larga data, ¿cierto?, donde también hay necesidades de salud mental. En muchos casos, lamentablemente, las necesidades de salud mental y también la discapacidad, sobre todo las más complejas como la discapacidad intelectual, pueden generar lo que llamamos las mal llamadas rupturas adoptivas, ¿cierto? Incluso devoluciones que a veces se llaman, que por supuesto que no es así, pero es una forma, ¿cierto?, de señalar cuando la familia, ¿cierto?, adoptiva y el niño adoptado no logran finalmente, digamos, una relación, una vinculación que permita que el niño permanezca en ese lugar y en muchos casos entonces el niño vuelve, ¿cierto?, a ser parte de una medida de protección. También muchos jueces, consejeros técnicos hablaban de que algunos niños, ¿cierto? Directamente o con su abogado o abogada, daban cuenta de querer tener contactos posadoptivos con sus hermanos, por ejemplo, con alguien de su familia de origen, con la familia de acogida también, por ejemplo, o con, si estaban en una residencia, con sus compañeros de residencia. Y en muchos casos estaba esta situación de no saber qué poder hacer, ¿cierto? Porque la antigua ley eso no lo acogía de esa forma, ¿cierto? Y quedaba finalmente sujeto a la familia adoptiva, a la decisión que pueda tomar la familia adoptiva en ese momento. Sabemos que ahora con una nueva ley tenemos diferencias en ese sentido. Muchos casos, ¿cierto?, de niños con otros orígenes culturales o otras nacionalidades que también implicaban o han implicado, ¿cierto?, una mayor complejidad en el enlace adoptivo, ¿cierto?, los niños y sus familias adoptivas, ¿cierto?, van vinculándose. Y también lo que yo les decía antes, los problemas en el ámbito de salud, ¿cierto?, de discapacidad, donde en esos casos tenemos niños que prácticamente son invisibles respecto de participación, o sea, niños que por estas complejidades de salud mental, por las complejidades que implica una discapacidad intelectual, por ejemplo, no eran pensados como sujetos que podían participar realmente de sus procesos. Entonces son los niños, dentro de todos estos niños, los más invisibles además, y donde hay más complejidades también para poder ser adoptados finalmente y luego cuando son adoptados para que esa vinculación, ese enlace también permanezca, digamos, de manera continua. Y como yo les comentaba entonces, ya con esto voy tratando de cerrar para mis 20 minutos, puse un foco únicamente en el ámbito de discapacidad, como yo les comentaba, niños que en general no son llamados a participar. En algunos casos, cuando son llamados a participar, a veces no hay ajustes o no se sabe cómo hacer ajustes para que efectivamente puedan ser escuchados. En muchos casos son considerados como no adoptables, como qué familia podría, digamos, querer
adoptar a un niño con discapacidad, qué familia podría también hacerlo en términos de recursos. Entonces también había muchas dudas en ese sentido. Las rupturas adoptivas, ¿cierto? Bueno, procesos complejos de enlace adoptivo con dificultades o faltas de un abordaje especializado también en esos casos para acompañar a las familias, para acompañar al niño, ¿cierto? Luego de la adopción. La búsqueda de la familia adoptiva, que en muchos casos puede ser sin duda muy compleja, ¿cierto? Una familia que explicite que quiere adoptar a un niño con discapacidad y que también tenga los recursos para poder llevar a cabo, no sé, intervenciones, acompañamiento, ¿cierto? Algún tipo de terapia. Y también, por supuesto, nos encontramos a veces con sesgos y prejuicios en ese sentido. Eh, no sé, contaba, por ejemplo, un consejero técnico de un caso en particular, luego de dar en adopción a un niño con discapacidad intelectual a una familia, y como off the record, una vez que ya terminó la audiencia, les preguntaba, pero con un lenguaje que yo creo que no era una intención como digamos, querer ser peyorativo, pero lo era como, ¿por qué quieren llevarse este cacho en la casa? Como, ¿por qué quieren finalmente adoptar a un niño con discapacidad si sabemos lo que implica eso? Entonces también hay muchos sesgos a lo mejor en ese sentido al respecto. Y con esto ya voy cerrando. Desde esta investigación entonces, recomendaciones para, y que también yo creo que me tomo un poco del vuelo de esta nueva ley, ¿cierto? Recomendaciones para una participación significativa, ¿cierto? De los niños en los procesos de adopción. Desde el sistema judicial, en mayor sensibilización. Estamos hoy día en eso, ¿cierto? En este seminario, en el curso que tiene que ver con sensibilización, con difusión, con capacitación, con buscar las formas, ¿cierto?, de fortalecer la participación de los niños en estas instancias, desde la información, involucrarlos, ¿cierto?, con espacios que sean adecuados para la escucha. Y desde la representación jurídica también, fortalecer la entrega de información a los niños, porque en muchos casos los programas de representación jurídica son los dispositivos que están más cerca del niño, ¿cierto? Y pueden también tener una continuidad para poder entregar información a los niños respecto del proceso. Y también en estos casos, capacitación y entrenamiento en entrevista a niños, niñas y adolescentes, porque los equipos, ¿cierto?, de representación jurídica trabajan con los niños, tienen momentos de encuentro con ellos, ¿cierto? Entonces, también hay que trabajar en fortalecer esos procesos, ¿cierto?, de entrevista, de interacción con niños, niñas y adolescentes. Y con eso entonces ya voy cerrando, ¿cierto? Pensando siempre que los procesos de participación y aún más creo yo, ¿cierto? En adopción tienen que ser respetuosos, transparentes, incluyentes, ¿cierto? Pertinentes, informativos y responsables en el caso, ¿cierto? De niños y niñas, sobre todo en casos tan significativos para ellos, ¿cierto? En su vida, en su historia de vida como es la adopción. Dejo de compartir y agradezco muchísimo este espacio también para poder también traer la mirada, ¿cierto?, desde el punto de vista psicosocial del niño, también lo que yo pude levantar respecto de la participación. Creo que tenemos una oportunidad de oro con esta, ¿cierto?, nueva ley, con todos los cambios que trae la ley de adopción, para también poder instalar mucho más fuertemente la participación de niños, niñas y adolescentes. Eso, muchísimas gracias. Gracias por los aplausos virtuales. Muchas gracias. Gracias, Alicia, sí, estupendo. Entiendo que te tienes que retirar para hacer otra clase en Sí. otro... Sí, mil Sí, disculpas, pero estoy en la Academia Judicial haciendo clases a jueces, así que tengo que volver a eso. Así que agradecida del espacio, eso sí, de haber podido estar este ratito y no me puedo quedar eso sí para preguntas, así que... Pero ojalá invitarlos sí a que puedan ser parte de la actividad del curso, ¿cierto? Que comienza la próxima semana. Eso. Muchísimas muchas gracias. gracias a ti, Alicia. Muchas gracias, Sergio. Ya, pues continúo yo entonces. Mi presentación dice relación con también, bueno, lo había anticipado, la tutela judicial efectiva en la nueva ley de adopción. Y para comenzar, voy a decir, no voy a hacer una presentación PPT, no, en general mis presentaciones en PPT dicen hola y chao, básicamente, ¿no? Son como dos láminas. Pero en la, en la, en la, en el curso voy a entregar un material que estoy escribiendo para un libro que estoy pensando en publicar y que voy a entregar también justamente sobre este tema con todos los procedimientos. Hay mucho que hablar sobre los procedimientos de esta ley a la luz justamente de la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué hay que hablar de la tutela judicial efectiva en esta ley? Porque no basta con decirlo, y creo que es una lección que aprendimos de una manera muy dura, ¿no?
con la ley 19.620. Bueno, hay que decir primero que esta ley 20.760 viene tramitándose desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Desde el martes 8 de octubre de 2013 fue promulgada el 31 de julio de 2025, ¿no? Y publicada el 16 de agosto, el sábado 16 de agosto. Me acuerdo perfecto que ese día, por casualidad, prácticamente me encontré con la publicación del diario oficial de la ley 21.760. Y eh, se constituye sin lugar a dudas un cambio paradigmático en muchos sentidos. ¿Ya? Pero sobre todo frente a esta em, afirmación, ¿cierto? Esta sentencia, de alguna manera que digo, que no basta con decirlo. ¿Ya? Si miramos un poco la historia de la, de la adopción en Chile, em, nos tenemos cuenta que de las primeras leyes, ¿cierto? Anteriores a la ley 19.620, la 5.343 del 6 de octubre de 1934, la 7.613 del 21 de octubre de 1943, la 16.643 del 20 de octubre de 1965 y la ley 18.703 del 10 de mayo de 1988, colocaban en el centro los efectos de la adopción, pero no el derecho del niño, niña y adolescente a vivir en familia. ¿Ya? Es, eh, es la ley 19.620 la que ya varios años después de la Convención de Derechos del Niño ya lo coloca en el centro de la adopción em, a la familia, el derecho del niño, niña y adolescente a vivir en familia. Pero no es suficiente con sostenerlo, con afirmarlo, sino se brindan herramientas idóneas para llevarlo a cabo. Y creo que de acá todos sabemos lo complejo que ha sido, ¿cierto?, hasta el día de hoy, que sigue siendo la tramitación de causas en materia de adopción, ¿ya? Y que impiden hacer efectivo el interés superior de los niños por los extensos procedimientos, la declaración de susceptibilidad, la reiteración innecesaria de informes y diligencias, la discriminación de los adoptantes, las faltas de recursos también del entonces Servicio Nacional de Menores, ahora del Servicio de Protección, y la inexistencia de medidas que respetasen los sentimientos y emociones de los niños, niñas y niñas adoptados, por ejemplo, para mantener contactos post-adoptivos, em, que es justamente a lo que se refería la profesora Alicia Fuentes. Es por ello que el cambio paradigmático que hace la ley 21.760 tiende a eso, tiende a darle efectividad al derecho del niño, niña y adolescente a vivir en familia. Pero la pregunta que yo me hago seriamente es, bueno, examinando normativamente, ¿ya? Normativamente, esta ley eh, ¿se cumple con eso? ¿Cumple su promesa de hacer efectivo el derecho del niño, niña y adolescente a vivir en familia? Y eso nos lleva a la tutela judicial efectiva. Eh, para entender un poco esta mirada hay que tomar una definición de tutela judicial efectiva previa. ¿Ya? Hay varios autores que se han referido al asunto, pero desde la perspectiva de la Ley de Garantía de Derechos y Garantías de la Adolescencia, el artículo 50 de la Ley 20.430 se refiere a la tutela judicial efectiva, pero no la define. ¿Ya? Hay algunos autores que se han referido a ella también, desde el punto de vista de la ley de garantía. Bueno, yo en particular tengo una posición al respecto y he planteado una definición, una sugerencia de definición, que está contenida en un trabajo y está publicado en las lecciones de Derechos de la Infancia y la Adolescencia número 3 de la editorial Tirando Blanche. Y, y también por ahí hay un paper también que tengo publicado sobre tutela judicial efectiva en el ámbito administrativo, de protección administrativa. Y esta definición ya consiste en que la tutela judicial efectiva sería la garantía procesal y administrativa. Esto mirando siempre estas dos grandes líneas de protección judicial y administrativa, de brindar un efectivo reconocimiento y goce de los derechos de las personas, atendiendo siempre a la especial condición que detentan estas personas
en tres niveles: acceso, proceso y ejecución efectiva. Esa es la definición que propongo. Y de alguna manera trata de diferenciarse un poco de aquellas miradas que podrían hacer la tutela judicial efectiva como una especie de sinónimo de, por ejemplo, el acceso a la justicia, sinónimo del debido proceso, sinónimo de derecho al abogado, ¿ya? Eh, Porque creo que cuando nuestra legislación nos plantea una noción como esta, la tutela judicial efectiva, nuestro deber interpretativo, eh, mirando un poco también el artículo tercero de la misma ley 20.430 o de esta misma ley 21.760, es que debemos darle una mirada útil a esta norma, a esta definición. Tenemos que llenarla de un contenido que sea novedoso, útil y que sirva para proteger más todavía el efectivo goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en particular en este caso respecto de la adopción. Y es importante esto porque el artículo 12 de la ley 21.760 refiere directamente al artículo 50 de la ley 20.430. Ya señala artículo 12, representación jurídica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente en los procedimientos en que se puede declarar su adoptabilidad y en el procedimiento de adopción, en los términos dispuestos en el artículo 50 de la Ley de Garantías y el artículo 19 de la ley que crea los tribunales de familia. Ahora, claramente, el artículo 12, en cuanto a la representación jurídica o en cuanto a tutela judicial efectiva, me queda corto, ¿no? Es indudablemente mucho más acotado que la definición de tutela judicial efectiva que estoy brindando y que emana del artículo 50 de la ley 20.430. Pero no podemos interpretarlo de una manera restrictiva, es decir, no, solamente se refiere al derecho a a la asistencia letrada, porque el artículo tercero de ambas leyes, de la 21.760 y de la 21.430, nos remiten a la Convención sobre Derechos del Niño, nos remiten al interés superior del niño, y entonces debemos darle una mirada que sea mejor, ¿cierto? Que sea más amplia y garante de los derechos de los niños y adolescentes en el ámbito procedimental. ¿Mm? Y por ello es que, entendiendo que interpretativamente la ley 20.430 es una ley marco, ¿ya? No se puede restringir el sentido y alcance de la expresión tutela judicial efectiva, que está contenida en el artículo 50, solo al acceso a la justicia. Por lo demás, el artículo 50 también lo menciona, pero lo menciona aparte de la tutela judicial efectiva. Menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la asistencia letrada, pero además a la tutela judicial efectiva, por lo que tenemos que entender que son cosas distintas. Por supuesto que se conectan, claro que sí. Como decía Andrés Bello, todas las verdades se juntan en algún momento, ¿no? Entonces, sí, se conectan, tienen relación y vínculo con el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa letrada, claro que sí, pero es un concepto distinto. ¿Ya? Y esta es la propuesta que hago. Y en las clases que vamos a hacer y que me toca a mí realizar, lo que propongo es analizar todos los procedimientos de la ley, que son varios, no solamente el procedimiento de adopción nacional e internacional, y ya, no sé, son muchos procedimientos que establece esta ley. Analizar cada uno de estos procedimientos bajo esta mirada, ¿ya? Y revisar en tres niveles: acceso, proceso y ejecución, si este procedimiento en lo normativo, directamente en lo normativo, puede cautelar la garantía de la tutela judicial efectiva. Y entonces demuestra un botón, ¿cierto? Porque en el curso vamos a verlo con más detalle y van a tener el texto completo con las citas bibliográficas y toda la información. Y además esquemas de cada uno de los procedimientos. El- Les planteo, por ejemplo, analizar bajo esta perspectiva triple de tres fases el procedimiento eh, de adoptabilidad por integración, de adopción por integración. Este procedimiento de adopción por integración está definido como eh,
lo tenía justamente acá. Está regulado en artículos 20 y 23, 23, perdón, de la nueva ley de adopción, y tiene por finalidad declarar la adoptabilidad y subsecuente adopción de un niño, niña o adolescente que no haya tenido contacto personal y regular por al menos 2 años consecutivos con uno de sus progenitores, mientras se encuentra bajo el cuidado del otro progenitor, quien junto a su cónyuge o conviviente civil o de hecho desea adoptarlo como hijo o hija. Inmediatamente lo que uno aprecia en analizar este procedimiento es que este se inicia mediante una solicitud conjunta, dice, del progenitor que ha tenido el cuidado de su hijo o hija y su cónyuge o conviviente civil de hecho. ¿Ya? También destaca, son varios puntos que vamos a revisar en el curso, pero también destaca que como regla general se debe tomar en cuenta la opinión del niño y es muy fuerte en este punto porque prescribe directamente que en caso de que el niño, niña o adolescente, en atención a su edad, madurez y grado de desarrollo, manifieste su negativa a la posibilidad de ser declarado adoptable, habida consideración de todos los antecedentes que constan en autos y de la opinión del abogado del niño, niña o adolescente, podrá ponerle término al procedimiento y rechazar la solicitud. ¿Ya? Entonces, son dos elementos que les pido que mantengan acá en la cabeza, ¿cierto? O sea, quiénes pueden iniciar el procedimiento y cuál es también el rol que tiene la opinión del niño, niña, adolescente en este procedimiento. Desde la mirada de la tutela judicial efectiva, en cuanto al acceso, porque recuerden que en esta definición de tutela judicial efectiva tenemos tres niveles: acceso, proceso y ejecución. Respecto al acceso al proceso, es deficiente desde esta mirada, porque no le permite al niño, niña o adolescente accionar directamente, sea por sí, sea a través de un representante. Ni siquiera desde una perspectiva de autonomía progresiva. Podría poder, por ejemplo, por último, haber considerado que los adolescentes desde los 14 años podrían también activar el procedimiento. Entonces uno se imagina el siguiente caso que no sé si es, la realidad supera la ficción, dice, pero supongamos el siguiente caso. Un joven adolescente de 15 años que ha vivido toda su vida con su padre, que es su padre biológico, y una mujer que es la cónyuge de su padre, que ha sido su madre en los hechos, ¿ya? Y toda su vida, no, conoce muy poco, tiene muy poca referencia de quién es su madre biológica. Sabe que está por ahí, ya existe por ahí. Y él quisiera que esto se formalizara, que esto se formalizara, que su mamá de verdad, de hecho, sea su mamá legal también. ¿Mm? ¿Por qué no? Que lo adopte. Y eso va en consonancia con su derecho a la identidad, ¿no? A formar su propia identidad. Entonces, ¿por qué no permitirle accionar, por último, en conjunto, es decir, agregarlo, ¿cierto?, en esta acción conjunta, pero ni siquiera desde ahí, ni siquiera desde ahí está considerado. Entonces, para este procedimiento ellos no están considerados. Y uno podría pensar, bueno, entonces, no hay tutela judicial efectiva aquí desde el punto de vista del acceso, no, claramente, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Bueno, hay que pensar desde la historia de la tramitación de la ley. Son 11 años de tramitación. Por eso partí un poco explicando cuándo se empezó a discutir, cuándo se promulgó, cuándo se publicó. Es una ley muy compleja en cuanto a los debates que se dieron en el Congreso sobre las distintas miradas de familia y las distintas miradas de los roles que juegan los progenitores, padre, madre, respecto de la relación con los niños. Y claro, esta es una manifestación de ello, ¿no? Es una mirada de, de lo que es la familia y de lo que es y de lo que un niño puede decir respecto de su participación en una familia o cómo ésta se conforma. ¿Ya? En el curso podemos extendernos más sobre este punto. Y además, pero sigamos, no es el único eje, ¿cierto? En cuanto al proceso, se refuerza su derecho a ser oído, así como su derecho a la asistencia letrada, es explícito en eso. Y su oposición tiene una fuerte consecuencia directa en el probable rechazo de la solicitud. Em,
La opinión de los niños en el artículo séptimo de la ley 20.430 es un elemento a considerar dentro de otros elementos para configurar el interés superior del niño. Es, en el inciso quinto del artículo séptimo, ¿cierto? Ustedes saben, la ley 20.430 establece distintos elementos que hay que tomar asociándolos a los antecedentes del caso concreto para definir cuáles son los derechos que podrían estar vulnerados, el derecho a la familia, por ejemplo, y entonces construir el interés superior, que podría ser Juan tiene, el interés superior de Juan consiste en el efectivo goce de su derecho a la familia. ¿Ya? Pero la opinión es uno de los elementos. Hay otros elementos más, ¿ya? Como la edad, madurez y habilidades del niño ni adolescente, eh, la relación o vínculos con sus hermanos y otros elementos más que menciona. Pero esta norma eleva el estándar y la fuerza de la opinión del niño al punto que se vuelve casi dirimente. ¿Ah? Desde el punto de vista del juez o jueza que tiene que decidir, esto claramente implica que en el caso de que el juez o jueza decida de todas maneras ir adelante con el proceso de adopción en contra de la opinión del niño, tiene que justificarlo muy bien. Y la justificación tiene que estar básicamente sostenida en su interés superior conforme, ¿cierto?, al artículo séptimo de la ley 20.430 y la observación general 14 que establece, ¿cierto?, cómo se determina ese interés superior. Entonces, el estándar es muy alto, muy alto. Y en este sentido, sí, hay uno podría decir, en este estándar de proceso, lo que el niño diga es muy, muy relevante y por lo tanto es un punto fuerte de la tutela judicial efectiva. En cuanto a la ejecución, se rige por las reglas generales de la Ley 19.968, pero con alcances especiales respecto a la sentencia, que cuida, por ejemplo, de aclarar que no modifica la afiliación, el cuidado personal ni la patria potestad del progenitor solicitante. En general, en este y en todos los procedimientos, la ley es bastante detallista respecto de, por ejemplo, el contenido de la sentencia y las gestiones que se tienen que hacer para hacer efectivo el procedimiento. Y bueno, ya me queda un minuto, así que eh, eso es, por ejemplo, en este caso en particular, una mirada de la tutela judicial efectiva para este procedimiento en tres niveles. ¿Ya? Y ahí pueden ir haciendo ustedes mismos su evaluación respecto de cómo se ajusta o no se ajusta el artículo 50 de la ley 20.430. De esto mismo podemos hablar respecto del proceso de procedimientos de adopción nacional, que está definido con procedimiento voluntario. ¿Será realmente tan voluntario en los hechos? ¿Habrá, en cambio, la posibilidad de que se vuelva de alguna manera contencioso? ¿Ya? Entonces, esas son cosas que vamos a ver en el curso y que son muy interesantes para efectos de ir dando una mirada también más crítica a los procedimientos y también una conciencia, ¿cierto?, más desde esta estructura jurídica desde la cual mirar los procedimientos. Entonces, esa es la propuesta. No vamos a estudiar los procedimientos de adopción simplemente como relatando, mire, paso uno, usted interpone la demanda, paso 2, usted espera la resolución, paso 3, la notificación. Eso está, claramente lo vamos a tener. Están los esquemas, está la ley, va a estar descrito. Lo importante va a ser desde dónde miramos estos procedimientos. Y estos procedimientos los vamos a mirar en este curso desde el artículo 50 de la ley 20.430. Y con eso termino mi presentación. Así es que encantado y quedo a la espera de sus preguntas porque tenemos algún espacio para preguntas. Si es que existe alguna consulta o inquietud. Me parece que puedes levantar la manito. Eso. Ahí, Francisca. ¿Tienes que activar tu audio? Ahí sí. Sí, profesor, yo quería preguntar respecto a la tutela judicial efectiva, ¿cómo se hace presente esta respecto a los niños que son bebés, digamos, primera infancia, ya que es una realidad, digamos, en el país que, si bien es cierto, existen niños que nacen y ya tienen apertura, digamos, medidas de protección desde el embarazo,
¿cómo se hace efectiva la tutela judicial efectiva en estos casos para que el niño, estando dentro, por ejemplo, del hospital, se adopten distintas medidas para que en este caso los niños puedan tener ya sea supervigilancia de la familia o supervigilancia del Poder Judicial respecto a la situación en que ellos se encuentran? Me refiero, por ejemplo, cuando no tienen adultos que se hagan responsables de ello y son estos niños que quedan, digamos, sin los cuidados dentro de la primera infancia en lo que respecta al apego también. Ya, y hay varias cosas que decir. Hay un procedimiento especial para el caso de niños que están en esa condición y se acredite que están, por así decirlo, abandonados, que no hay nadie que se haga cargo, que se manifieste. Hay un procedimiento especial que está dentro de, es como un subprocedimiento dentro del procedimiento, del nuevo procedimiento proteccional ¿Mm? que modifica, que se inserta, ¿cierto?, en la ley 19 de 1968 y que se refiere al procedimiento de protección, de medida de protección cuando hay separación familiar. Y en eso, ahí hay un procedimiento especial que vamos a examinar en el curso. Ahora, desde el punto de vista de lo que consulta, ahí hay dos temas que son claves. Por una parte, la ley establece que en todos estos procedimientos, en cualquiera de sus etapas, la asistencia letrada es obligatoria. Por lo tanto, sea cual sea la edad, y además tienes que recordar que hay procedimientos que incluso parten antes del nacimiento, ya antes del nacimiento. Entonces, en todos estos procedimientos debe haber un abogado que lo represente. Entonces tiene que tener representación letrada siempre. Es un requisito, me parece que es esencial. Parte de la tutela judicial efectiva está en el artículo 12, lo dice expresamente, en el artículo 12 de la ley 21.760, así que por ahí hay un abordaje de la tutela judicial efectiva. El otro abordaje lo tienes que desprender del artículo 61 a 63 de la ley 21.430, que son los deberes de la administración del Estado respecto a las garantías y protección de los derechos de la niñez, que interpela directamente, por ejemplo, en ese caso al hospital, ya, a esta Mm. unidad de salud, y que debe también hacerse cargo de la tutela judicial efectiva desde el punto de vista administrativo. Ahí está o sea, la tutela judicial efectiva no es solamente aplicable a los procedimientos judiciales, también es aplicable al ámbito administrativo, como lo sostengo en este trabajo también que está publicado, y que implica también, en particular respecto de estos funcionarios, el deber de inexcusabilidad, ¿ya? El deber de inexcusabilidad y de activar los procedimientos judiciales o administrativos que sean necesarios para cautelar el derecho de este niño, niña, de este bebé eh, o nonato, ¿cierto?, a su derecho a la familia. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta normativa. Desde el punto de vista de la ejecución también lo podríamos ver, porque en la mirada triple de la tutela judicial efectiva que ve acceso a procesos de ejecución, y de hecho lo veo, también lo trato, tienes que ver, bueno, y los programas, y la gente está capacitada, la rotación, etcétera, ¿estamos preparados? Bueno, eh, la implementación de la ley 20.430 ha sido compleja y lo podemos ver, ¿ya? Entonces, hay bastantes dudas de que desde el punto de vista de la ejecución, ¿cierto? Esto pueda resultar bien si es que no hay una corrección importante en cuanto a financiamiento, efectiva implementación de los programas, etcétera. Ahora esta ley 20.760, recuerden también que se da bastante tiempo para implementar. Por lo menos los cálculos que yo saqué, que están publicados también, son 15 meses más eh, habría que ver también agregar el tiempo que se toma la Contraloría para tomar razón de los reglamentos. Reglamentos e implementaciones que son necesarias justamente para tener en vista los programas acreditados y todos los procedimientos que permitan justamente garantizar el efectivo goce de los derechos que queremos proteger, el derecho a la familia, de los niños que estén en esas circunstancias. Ahí está también don Carlos Terán. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias a usted. Buenas tardes, magistrado. Eh, Consultarle lo siguiente, algo usted esbozaba dentro de la respuesta que entregaba recién, eh, pero la verdad es que mi inquietud respecto a esta ley obedece o la preocupación está en los artículos transitorios, porque a propósito de la redacción de todos los reglamentos que son necesarios y de los tiempos para la entrada en vigencia, usted ya lo señalaba, que un cálculo aproximado de 15 meses.
pero la pregunta que me queda es, ¿nuestro sistema se está dotando de los recursos necesarios para la implementación de esto? Porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que nuestro legislador establece distintas normativas o institucionalidades, etcétera, pero cuando se termina careciendo de los recursos para poder funcionar adecuadamente, la ley muchas veces o se termina generando en un colapso o en una letra muerta. Entonces, no sé si los tiempos son suficientes, máxime cambio de gobierno, entonces muchas veces las prioridades cambian. Eh, y además el tema de los recursos para esto, magistrado. Sí, en relación a esto, claro, yo de los recursos, entiendo que si el legislador así lo dispuso, tiene que estar también disponible la justificación presupuestaria, ya para poder implementarlo, porque se tienen que acreditar los programas que van a estar, eh, eh, que acá acá en la tramitación de la ley se optó finalmente por no por tener colaboradores acreditados que como personas jurídicas se dediquen exclusivamente a la adopción, sino que los colaboradores acreditados que ya existan se pueden acreditar con programas específicos que tengan, que estén destinados al procedimiento de adopción. Y entonces, eh, eh, claro, depende de mucho del financiamiento, pero también de la implementación que efectivamente se haga de esta ley, porque cómo impacta esto es que un ejemplo bastante obvio es que en el procedimiento de nuevo procedimiento proteccional que se agrega modificando la ley 19 de 1968, uno de los grandes puntos que se logran ahí es que el procedimiento de revinculación familiar va a durar 12 meses y es ampliable a 6 meses más, 18 máximo. ¿Ya? Y entonces, después de eso, después de terminado ese proceso, hay cuatro salidas. Tres de ellas implican de alguna manera el retorno del niño a la, a la, a la- a la familia biológica, por distintas vías. Ya después vamos a ver con detalle. Y la cuarta salida es la declaración de adoptabilidad, que implica el reconocimiento del fracaso de las gestiones de revincular al niño con su familia. ¿Ya? Y el punto acá, cómo impacta el tema de la ejecución de presupuestos y de que efectivamente existan los programas y que estén allí y que no haya listas de espera. ¿Ah? Es que si se inicia el procedimiento proteccional y se deriva al programa X para que inicie el procedimiento de revinculación, pero si tiene lista de espera de un año, comprenderá que los 12 meses o los 18 meses ya no son 12 o 18 meses, es un año más. ¿Ya? Entonces, claro, la ley es bastante fuerte en el sentido de que desde que se notifique, desde que se le avise, pero nada de esto funciona si no están los programas, ¿no? Si no está, porque válidamente se puede alegar al que diga no, se declare adoptable a pesar de que no se ha intervenido ni un día. No, pues si el objetivo de la ley, y siempre ha sido así, es primero que todo fortalecer a la familia de origen, ¿ya? Y luego, si fracasa eso, pasar a la adopción como en el fondo, como una solución subsidiaria a todos los demás intentos que se hicieron para revincular y fortalecer la familia de origen. Entonces, no se va a poder cumplir con los plazos que establece la ley si no existen programas que estén disponibles ya al momento en que se realice la derivación. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Si no está eso disponible, no va a funcionar. Y es importante también e impacta directamente en el derecho de los niños y adolescentes a vivir su familia, porque ustedes saben que el tiempo acá no corre en vano, ¿ya? No corre en vano. Entonces, un mes no es solo un mes, es que está más cerca ese niño o niña de vivir una vida de residencia y no vivir la vida con una familia que es su derecho. Y entonces es grave, grave que eso pueda suceder. Ya, ahora yo no podría decir que eso no está sucediendo o que no se van a preocupar, porque me parece que eso también tiene que verse, por ejemplo, mirando las leyes de presupuesto, cuánta plata se le asigna a la implementación, si los distintos ministerios y unidades se están preocupando de sacar rápidamente los reglamentos, si eso está financiado, si eso va a funcionar. Ya. Em, Ahora, si funciona como ha funcionado la implementación
de la ley 20.430, la 20.302, etcétera, uno puede adelantar que eso no va a funcionar bien. ¿Ya? Pero yo siempre parto de la buena fe, ¿ya? Y en el sentido de decir, tenemos todas las oportunidades para poder implementar esto bien, hacerlo bien y generar un cambio real en la vida de miles de niños. ¿Ya? Eh, Eso es lo que podría decir al respecto, ¿sí? Muy gentil, muchas gracias. Ya. Me parece que no hay más preguntas o inquietudes. Son las 4:25. Teníamos que terminar justamente a las 4:30. Francisca, ¿sí? Ya, profesor, es que yo quería preguntar algo respecto a lo que estábamos conversando de la tutela judicial, porque en el caso, por ejemplo, de los niños que ya, digamos, antes de nacer tienen aperturadas medidas de protección, y como usted bien comentaba, son familias o personas que ya vienen, digamos, con eh, problemas en la red familiar. Entonces, esta ley trata o trabaja, en ese caso, medidas para acelerar el proceso de adopción de los niños cuando, por ejemplo, la madre voluntariamente quisiese darlos en adopción, Sí, claro. entendiendo Sí. estos procesos de los niños que son tan pequeños, porque no se puede recoger, obviamente, su opinión. Sí, Sí, lo sí vamos a se ver puede. perdón, lo vamos a ver con detalle en el curso. Hay dos procedimientos al respecto. Está el procedimiento previo al nacimiento y otro procedimiento posterior al nacimiento, Ya, con plazos también bien definidos, con intervenciones. Y ahí hay que decir que eh, la intervención es, es distinta en un momento y en otro. Claramente aquí se requiere personal psicosocial especializado para poder intervenir de manera adecuada y respetuosa, ¿cierto? Respecto de esa mujer que está evaluando entregar a su hijo o hija en adopción. Entonces, hay dos procedimientos con plazos bien definidos que son distintos en uno o en otro caso, ¿ya? Y que requieran, a mi juicio, intervenciones diferenciadas también, ¿ya? ya. Pero sí está contemplado en la ley, ¿ya? Y ahí es fundamental, a mí me parece, la intervención del equipo psicosocial para que sea exitoso ese procedimiento, o bien siga su curso como procedimiento proteccional, porque obliga a la apertura siempre de una causa proteccional, ¿ya? Ahí ese caso se puede transformar desde un procedimiento por, eh, por sesión a un procedimiento de protección de derechos y eventualmente con medidas de separación. Ya, pues, a Muchas ver, me gracias. decían que habían un par de preguntas en el chat. Solamente para ir cerrando, dice, eh, ¿el vínculo post-adoptivo se puede suspender o cesar? ¿Cómo se tramitaría? Sí, efectivamente se puede suspender o cesar. Está en la ley, el procedimiento está ahí. Básicamente se respeta mucho la opinión del niño. La opinión del niño ustedes se van a dar cuenta después cuando estudiamos cada uno de los procedimientos en el curso, es muy fuerte y está reiterada muchas veces. Muchas veces se coloca que se debe escuchar al niño y su opinión debe ser considerada y tendrá tales y tales efectos. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, eh, la opinión del niño puede ser suspender esto y efectivamente eso trae como consecuencia, podría traer como consecuencia la suspensión de ese vínculo. El interés superior del niño también. ¿Ya? Pero no es ese interés superior vacío que se dice simplemente al aire, sino que es el que está contenido en el artículo séptimo de la ley 20.430. Entonces, eh, ese sí se aborda. Y había otra pregunta más. No, no la veo, pero creo que es eso. Ya. Em, Y bien, los estoy esperando entonces. Me quedo esperándolos y bueno, yo tengo una clase, un módulo, pero van a ver otras profesoras. Todas ellas son eh, expertas en el tema, van a hablar sobre su mirada de distintas dimensiones sobre la ley 21.760, así que las dejamos y los dejamos invitados para que puedan participar. No, muchas gracias a ustedes, me están ahí llegando las gracias por mensaje y les digo
Encantado de participar en este conversatorio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. magistrado. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias.